Por eso el Señor dice: por nada estéis afanosos. No te afanes, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él, delante del Señor, con acción de gracia. Hay alguien que está agradecido y pueda decirle: Señor, gracias por la respuesta que ya trajiste a mi vida. Gracias, Señor, por el milagro. Por nada estéis afanosos, dice el Señor, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él, con acción de gracia. Hay alguien que en esta mañana pueda decirle: gracias, Señor, por la sanidad. Gracias porque sé que vas a hacer un milagro, vas a abrir puertas de bendición para mi vida. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dale ese fuerte aplauso al Rey en esta hora. Te damos toda la gloria, todo el honor, Señor. Dáselo fuerte para el Rey. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Pueden sentarse bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Algo especial Dios estaba hablando a mi corazón. Estamos en este tiempo de primicia, de darle a Dios lo primero. ¿Cuánto queremos darle a Dios lo primero? ¿Sabe? El Señor dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Primicia también representa darle a nuestro Dios nuestras fuerzas, darle todo aún a Él, estar delante de Él. Y mirando la escritura, me gustó algo cuando Elías, el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17. Primer libro de Reyes, el capítulo 17. Mirando lo que el profeta declara sobre una familia, sobre una mujer. Primer libro de Reyes, el capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Dice la escritura, versículo 10. Dice: entonces, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente, diga conmigo, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, me gusta este versículo. Dice: Elías le dijo, diga conmigo, Elías le dijo: no tenga temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Diga conmigo: hazme a mí primero de una pequeña, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cuando leí esta escritura, tenemos que entender quién era un profeta en el Antiguo Testamento. Cuando comencé a mirar por qué el profeta se dirige a ella, o qué era un profeta en el Antiguo Testamento. En la escritura, en el Antiguo Testamento, habían 3 personajes en el cual se ungían. Dios había ordenado para ungir. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los profetas. Era lo que Dios reconocía como los hombres que Dios había establecido. Diga conmigo: reyes, sacerdotes y profetas. Ahora, cuando miramos la función de un profeta, cuando miramos la actividad profética de un hombre de Dios, tenemos que hablar de Elías. ¿Quién era un profeta?
Un profeta era un hombre en el cual Dios había establecido en el Antiguo Testamento para direccionar al pueblo. Escuche, un profeta tenía una palabra para direccionar a un pueblo o a una nación. Cuando Dios tenía un profeta, el profeta iba donde los reyes. Diga conmigo, los reyes. Porque los reyes era quien dirigía una nación. Los reyes eran los encargados de gobernar una nación. Y Dios tenía que hablarle al rey, porque muchas veces Dios pone gente al lado de los mandatarios como profeta para que Dios direccione a una nación. ¿Sabe? Años en Estados Unidos, un hombre llamado Billy Graham, que era la mano derecha de los presidentes. Y este hombre marcó la historia de esta nación y se convirtió como un profeta para Estados Unidos. Billy Graham era la mano derecha cuando un presidente quería pedir un consejo. Iba a Billy Graham como un hombre de Dios, como un profeta. ¿Sabe? El profeta, diga conmigo, traía dirección. Por eso ahora el hombre de Dios, el profeta, también representaba a Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando uno mira al profeta, porque hoy en día hay gente que dice que es profeta, con todo el respeto, hay gente que dice que es profeta, pero uno tiene que mirar que era un profeta. Una cosa es actuar en el don de profecía, una cosa es ser profeta. Usted tiene que tener bien claro eso. Saber quién es un profeta y quién se mueve bajo el don de profecía, el don de... Entonces hay gente que dice, Dios le dio una palabra y dice, es que yo soy profeta. No, tiene que saber cuidado qué decir, porque un profeta tenía una palabra bien clara, determinada para un pueblo o para una nación. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Por eso no quiero desconocer. Es más, la escritura habla en Efesios capítulo, hablando de los ministerios. Efesios, hablando, el libro de Efesios describe 4, versículo 11, dice, hablando de los ministerios que Dios estableció: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para edificar el cuerpo de Cristo. No tenemos que desconocer al profeta, pero hay momentos donde hay gente que se emociona y cree que lanzar una palabra, no, que Dios me habló, no, ese no es profeta. Dios tiene una palabra para alguien, pero cuando alguien Dios lo establece como profeta para una nación, tiene una palabra. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey en esta hora? Ahora, Elías era el profeta de Dios, era el hombre en el cual Dios estaba usando en aquel entonces. Era el hombre que Dios estaba hablando a través de él. En aquel entonces el profeta representaba a Dios. Por eso Dios le dice al profeta Elías, porque hay unos acontecimientos en el libro de Reyes, el capítulo 17, hay unos acontecimientos tremendos. Es que el profeta Elías le dice al rey Acab de estas palabras: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años sino por mi palabra. El profeta dice, declara una palabra al rey. Diga conmigo, al rey. Y la palabra era que durante 3 años y medio los cielos se iban a cerrar. Durante 3 años y medio no iba a llover. Ahora dice la escritura que entonces Dios, estando ahí, dice la escritura, Dios le habla al profeta y le dice: vete al arroyo de Querí que está frente al Jordán. Dios le dice al profeta: vete al arroyo de Querí que está frente al Jordán, y los cuervos te van a sustentar. Los cuervos van a traer la provisión. Todos conocemos esta parte de las escrituras. Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Dice que así Dios sustentaba al profeta. Y dice, y que bebía agua del arroyo. Pero un día el arroyo se secó. Un día se seca el arroyo y Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón, porque ahí hay una mujer que te va a sustentar. Ahí hay una mujer que yo voy a usarla para sustentarte, Elías. Vete a Sarepta de Sidón. Elías se va a Sarepta de Sidón y encuentra a esta mujer que está ahí. El pasaje que leíamos, encuentra a esta mujer recogiendo unos leños, recogiendo una madera, unos pedazos de palo. Porque ella pensaba: voy a hacerme un poquito de harina y esto se acaba y me voy a echar a morir. Pero cuando viene el hombre de Dios, yo quiero hablarle. Cuando hay una palabra profética, va a ocurrir un milagro. Cuando Dios está ahí, quiero decirte, hay un milagro en el cual el Señor va a obrar en tu vida. Cuando el Señor llega, está ahí el profeta.
el profeta guiado por el Espíritu de Dios. Dice la escritura que el profeta le dice: mujer, ¿qué tiene? Ella dice: tengo un poquito de harina. Un puñado. Diga un puñado. Diga puñado. Mírese su mano. ¿Qué es un puñado? Póngale media libra. Media libra. Ni media libra. Un puñado de harina. Usted se hace un puñado. 4 onzas. Eso era lo que tenía esta mujer. Escuche, pero el profeta le dice: cierto, tienes eso, pero dame a mí primero. Voy a decirlo, diga conmigo: dame a mí primero. Cuando leí esta palabra me detuve, el Espíritu de Dios me detuvo ahí: dame a mí primero. ¿Por qué? El profeta dijo: ¿por qué no puedo decir prepáralo y comamos todos juntos? ¿Por qué el profeta no pudo decir prepáralo y entonces cuando prepare entonces me va, de lo que sobre me vas a dar un poquito? No, el profeta dijo: dame a mí primero, porque el profeta representaba a Dios. ¿Sabe? Cuando el profeta le dijo: dame a mí primero, tiene que ver con primicia, tiene que ver con dar lo mejor. Cuando el profeta le dijo: dame a mí primero, eso tiene que ver con honra. Voy a hablarle de este lado. Diga: dame a mí primero. Eso tiene que ver con honra. Yo no sé, en este lugar hay un pueblo que sabe honrar al Señor. Yo no sé, hay un pueblo que sabe honrar al Señor. Escuche, cuando me detuve, apláudele al rey si le va a aplaudir. Apláudele al rey si le va a aplaudir a él. Dame a mí primero significa, es que el Señor estaba diciendo, porque muchas veces Dios quiere ver cuánto tú le honras. Voy a expresarse. Cuando tú le das a Dios, Dios está mirando tu nivel de honra hacia Él. Ahora, Dios quería el conocer el nivel de honra de esta mujer. Porque el darle a Dios primero es representando el tipo de honra que tú y yo le damos al Señor. Cuando miré esta palabra, hay gente que sabe honrar a Dios. Este es un pueblo que sabe honrar a Dios. ¿Sabe? La escritura dice, el libro de Marcos capítulo 6, dice que Jesús fue a Nazaret, a su propia tierra, y dice que no pudo hacer ahí muchos milagros. Cristo, el Hijo de Dios, hacía muchos milagros, pero en Nazaret, en su propia tierra, no pudo hacer muchos milagros, no hizo milagros. ¿Sabe por qué? Porque no lo honraron. Voy a decírselo. ¿Sabe por qué? Porque no lo honraron. Marcos capítulo 6 dice que no hizo milagros en Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque lo miraban como el hijo del carpintero. Porque la gente lo decía: pero este no es el hijo de José. Porque la gente decía: este es el hijo de María. La gente decía: este muchacho yo lo veía correr por las calles. Mira, este era no el que muchas veces me hizo una cama allá. Este no fue el que me hizo unos muebles con su papá. Este no fue el muchacho. Dice que los sacerdotes, la gente lo miraban como el hijo de José. Cuando la gente, escuche bien, mira al Señor, con poca cosa no aprende a honrar a Dios. Pero cuando tú le das el privilegio a Él, sabe que Él es el Hijo de Dios, sabe que Él se merece la honra. Lo miraban como el hijo del carpintero. Y dice que no hizo ahí milagro. Porque sabe que donde se honra al Señor, reciben milagros. Déjeme decirle, donde se honra al Señor hay milagros. Por eso esta casa es una casa de milagros, porque este lugar hay un pueblo que sabe honrarlo. Por eso hay milagros que el Señor hace. Cáncer desaparece, gente desahuciada por la medicina, gente que no ha tenido nada, ahora Dios le levanta, porque su palabra es fiel. Dice: yo honro a los que me honran. Hay alguien que puede entender esta palabra. Cuando hay honra hacia el Señor, prepárate por tu milagro. Allá atrás, cuando hay honra para el Señor, prepárate por tu milagro. Prepárate por tu bendición. ¿Saben? No hizo allí muchos milagros porque no lo honraban. Lo miraban como el hijo del carpintero, José. Sí, yo sé quién es él. Dice que no hizo allí milagros por la incredulidad de ellos. ¿Sabe? Pero hay otros lugares. Cuando yo miré los lugares que honraron al Señor, tenemos que hablar de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. La honra que el Señor recibió. Todos hemos leído la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Hemos leído estos pasajes, como el Señor, la escritura habla, Mateo 21 nos describe cómo el Señor entra a Jerusalén. Y sabe que dice que iba montado en un pollino, en un asno.
Entonces la gente, la honra, la gente sacaba sus mantos, tiraban ramas diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Uno de los milagros que pude entender es que en Jerusalén hubo milagros porque honraban al Señor. En la entrada triunfal la gente le tiraban manto, la gente ovacionaban al Señor, le decían: ahí va el Hijo de Dios, porque en el lugar que hay honra hay manifestación de la gloria de Dios. En el lugar que hay honra hay milagros. Dale ese fuerte aplauso al Rey en esta hora. Tienes que aprender a honrar. Diga conmigo: hay que aprender a honrar a Dios. Diga: hay que aprender a honrar a Dios. Tienes que aprender a honrar a Dios, su obra. Es un privilegio que Dios te ha dado de estar ahí sentado. Yo me he encontrado gente diciendo: pastor, si yo hubiera conocido al Señor a temprana edad, quizás yo estuviera sirviéndole. Pero si Dios te permitió conocer al Señor a esa edad, es porque sabe que también lo puede honrar a Él. Hay gente, aplaude al Rey en esta hora. Si Dios nos estableció en su obra, Él sabe que podemos honrarlo. Ahora el profeta le dice a aquella mujer: dame a mí primero. Diga conmigo: dame a mí primero. Porque era el nivel de honra que Dios quería conocer. Dame a mí primero. Esto tiene que ver, primero era la primicia. Escuche, cuando yo miré esta palabra, esta mujer tenía que sacar tres porciones. La primicia del Señor, lo primero. Diga conmigo: lo primero. Eso quiere decir que lo del Señor no se puede tocar. Voy a decirse: lo del Señor no se puede tocar. Hay gente que toca lo del Señor, lo que le corresponde. Yo he estado con gente diciendo: pastor, perdone, y he estado orando: pastor, ore por mí, porque toqué lo primero del Señor. Y uno ora y Dios le perdona, pero muchas veces gente dice: pastor, toqué lo del Señor y me vino una escasez, me vino una miseria. Porque lo del Señor, lo primero del Señor, eso no se puede tocar. Amén. Por eso el profeta dice: dame a mí primero. ¿Sabe? Esta mujer, yo pienso que esta mujer tenía un puñado de harina, pero ella decía: bueno, si este es el hombre de Dios, este es el profeta de Dios, si él dice que le dé a él primero, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Sabe? Esta mujer comenzó, yo me imagino, comenzó a preparar, comenzó a hacer todo y sacó la del profeta. Y lo primero que fue llevárselo, porque esta mujer lo llevó al profeta y le dio a él lo primero. Escuche, cuando el pueblo le da lo primero a Dios, acontecerá el milagro que estás esperando, acontecerá la respuesta que estás esperando. Hay gente que en esta mañana le han venido diciéndole a Dios: Dios, necesito un milagro. Hay muchos de ustedes que han venido diciéndole: Señor, hoy necesito una respuesta. ¿Sabe? Cuando esta mujer iba con aquel platico para el profeta, el milagro ya Dios lo tenía para su vida. La respuesta, cuando esta mujer, yo pienso que le pone al profeta delante ahí lo primero, el milagro estaba aconteciendo. Y dice la escritura, quiero detenerme, quiero declarar lo siguiente. Escuchen lo que dice, vamos a orar. Dice la escritura, versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ves como has dicho, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Sigue diciendo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite, diga conmigo, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero me gusta lo que dice el versículo 16, dice: y la harina de la tinaja, ay, santo de Israel, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 2020, escuche bien, hay una palabra profética para este pueblo.
si le das a Dios lo primero, créelo que el 2020 verás abundancia sobre tu vida. Créelo que el 2020 verás bendición, porque la Biblia dice que no menguó el aceite, no se escaseó la harina, porque la palabra de Dios se cumplió a través del profeta Elías. Cuando el pueblo aprende a honrar al Señor con lo primero, cuando aprendemos a honrar al Señor con lo primero, escuchen lo que le voy a decir, verás los milagros que jamás habías visto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas a aquellos para que le aman. Cosas que nunca has visto, las verás en este año, porque hay un pueblo que sabe darle a Dios lo primero. Diga conmigo, lo primero. Por eso, cuando la iglesia le da lo primero, el primer diezmo, Señor, de este año, la primera ofrenda, la primera primicia, una primicia buena para el Señor, lo mejor, dice la Escritura que se cumplirá la palabra. Así ha dicho Jehová, no escaseará la harina ni el aceite menguará. Estos son los milagros que vamos a ver este año. Estos son los milagros donde la iglesia, donde el Señor le introduce a la iglesia. Milagros, escuche bien, de provisión, milagros de sustento. La gente te va a decir, pero mira cómo has hecho tú, mientras otros están llorando, mientras otros diciendo no hay para esto. Sabe, tendrás que decir, en mi casa siempre ha estado la provisión. Tendrás que decir, sobre mi familia siempre ha estado la bendición. Nunca se ha escaseado. Siempre Dios ha estado bendiciendo mi familia, porque hemos sabido honrar a Dios.